Bueno, buenas tardes. Todos los que estamos somos conocidos, sabemos que somos del Centro de Estudios Logosóficos, que se llama Catarina Comara a partir de hace un año y que ella nos dejó, pero que somos un grupo independiente de la fundación, por lo menos logosófica que ha fundado el señor Carlos Bernardo González Pecoche en Capital. Bueno, nuestro grupo pertenece a la zona de Quilmes, en la mayoría ahora se internacionalizó a partir de la pandemia, así que gracias a Dios tenemos gente de un montón de lugares, hasta de otros países, y lo que hacemos es colaborar con esto de esparcir el pensamiento de este señor, Carlos Bernardo González Pecoche, que se especializó en crear un método que fue lo más evolucionado, crear un método donde uno puede llegar a verse y a cambiar, y si tenemos paciencia a encontrar nuestra misión en la vida, a ser más felices. Un montón de beneficios tenemos a partir de este conocimiento, que no es fácil de internalizar, pero que es muy productivo y que se ve a simple vista, como hacemos una cosita que nos decía, hacemos y eso nos cambia cómo podemos mejorar el trato con las personas, cómo podemos ser más humanos, cómo podemos colaborar con la evolución de los demás también con una palabra de paciencia, de amor. Este tema que vamos a tratar hoy, que se llama Cómo proteger nuestro campo áurico, fue creado, el título fue lo último que hicimos porque lo primero era eh, agarrar este tema de vuelta de la red psicológica, que era el último tema que íbamos a tratar en mi núcleo de los martes. Y como no lo llegamos a dar y Rosana no nos dio tema, nos dijo, elijan ustedes, como que nos va abandonando de a poquito. Primero decía, elijan entre tantos, ahora dicen, agarren ustedes el tema, se me ocurrió red psicológica. Comparándola con los temas comunes en los que podemos llegar a tener como esto de que diferentes disciplinas estudiamos lo mismo, llegamos a campo áurico, o a que cómo proteger un campo áurico, cómo tenemos un campo áurico, nos enteramos primero, decimos de qué se trata, cómo se compone y a qué nombre pertenece esto del campo, el lugar que ocupa nuestro aura y cuánto se relaciona con esta red psicológica que es tan importante sanar, porque cuando empezamos a estudiar filosofía nos damos cuenta que llegamos con esa red semidestruida, dice don Carlos Bernardo. Pero bueno, se trata de reparar y a la vez enriquecerla para que se fortalezca y no tengamos que cuidarnos de lo que piensen y hagan los demás, sino que mantener nuestro propio pensamiento con fuerza solamente sería lo ideal para mantener un buen pensamiento, un pensamiento protegido, con defensas mentales. Así que, ¿de qué se trata el campo áurico? Que después vamos a hacer la red psicológica. Empezamos, chicos, compartiendo. ¿Sabés que se me achicó el campo? Decime por qué. Acá está. Compartir pantalla. Bueno, acuérdense que siempre pasa algo, como tiene que ser. ¿Estamos? ¿Vemos todos? ¿Ves? ¿Ves este cartelito acá arriba? Ahí sí. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo proteger nuestro campo áurico? Primero pensamos cómo, qué es el aura. El aura es, dice, la energía que emite toda forma de vida de sus células y que irradia para el exterior en forma de calor, de frecuencia electromagnética y bioplasmática. Este cartelito ustedes no lo ven, que está en la mitad, Vero. No te escucho. Ahí se Se ve fue. completo. Yo lo veo completo. Ahí está. Sí. Ah, bueno. Bueno.
¿Por qué digo, dejélo en forma de calor, que era, bueno, emanamos calor, ¿no? Por ser seres vivos, de frecuencia electromagnética porque emanamos lo que pensamos, atraemos lo que somos, y siempre nos decía eso mucho nuestra instructora orientadora Catalina, que atraemos lo que pensamos. Entonces, me gustó ponerlo porque tiene que ver ahora con una medición, con algo que lo puede medir qué la frecuencia en que esa energía se mide. Y bioplasmática, que sería que parte de nosotros, de nuestras células, están también en ese aura que nos pertenece. Dice, se representa a menudo en pinturas de naturaleza religiosa. Esto me gustó marcarlo porque quiere decir que podía ser percibido en otros tiempos, a pesar de no saber que teníamos un aura, como lo pintaban tantos años, cientos de años atrás, quiere decir que se percibía, por lo menos lo estaba plasmado en las pinturas. Dice, el aura es el campo electromagnético que envuelve el cuerpo físico y refleja tu vibración energética. Todo lo que pasa en la dimensión física es el resultado de lo que existe en un plano energético. Todo es energía, todo es vibración. Todo lo que tienes en tu vida, ya sea física, mental, emocional o espiritual, está basado en energía. Energía es la esencia de todas las cosas, incluso las relaciones con las personas se basan en energía. A partir de esto es como, así como los pensamientos son energía y no se pueden ver ni tocar, llega un punto que dice, llegan a tener tanta densidad esa energía que puede llegar a ser algo visible. Entonces, me gusta esto porque van según el valor de densidad y frecuencia, los pensamientos son de determinada manera. Por ejemplo, los buenos, que dice que son más livianos, etéreos, pero son más fuertes, entonces más difíciles de desarraigar. En cambio, los densos son lentos y cuando los eliminas son difíciles que vuelvan, porque ya tenés otro pensamiento con el que los sacaste. Está muy, muy bueno. Sí, aparte no quiero ofender a nadie que sepa mucho de física cuántica, pero está muy bueno desde el punto de que lo físico, un pensamiento que no se puede ver, llega a tener una representación en la física. Y de pensar que no es solamente un pensamiento, ¿no? Dice, el campo áurico contiene toda la información de los patrones energéticos o programas que se han ido acumulando a través de las experiencias vividas a lo largo de esta vida y de vidas anteriores. Terrible, ¿no? Porque es como si tuviera una información de herencia, nuestro campo áurico. Información de los patrones energéticos me dio mucho a esto de que repetimos patrones, dice, que cuando estudiamos física cuántica con las chicas, hablaba de que hay dos enfermedades en el mundo, o dos o tres enfermedades que eran hereditarias, no me acuerdo los nombres, porque tenían un nombre muy complicado, pero que en realidad no existían las enfermedades genéticas, que lo que existían son la repetición de patrones de acuerdo a la herencia del pensamiento y comportamiento del entorno familiar. Entonces repetíamos los mismos errores de los que veníamos, o todo lo contrario, pero por donde estábamos viviendo o con qué pensamiento nos íbamos, ¿no? Antes de crear el propio. Entonces, contiene toda la información de los patrones energéticos y programas que se han ido acumulando a través de las experiencias vividas, me llamó mucha atención, a lo largo de esta vida y de vidas anteriores. Así que hasta eso arrastramos. La lectura de aura te permite reconocer en qué punto de tu vida estás bloqueado y liberar las energías que sostienen esos bloqueos para que puedas eliminar el caminar en armonía. Es muy fácil decirlo así, y sí
cuando alguien te dice en qué punto deberías cambiar, te suena como que, bueno, pongo más atención en esto. No creo que sea tan radical de decirte, bueno, tenés que cambiar, como lo que yo pensaba antes, que me decían, bueno, no tenés que ser más celosa, no tenés que ser más indiscreta. Y vos ibas a tu casa y dejabas de serlo. No era así, ¿entendés? Entonces, para mí el método drogosófico tenía que ver con esto de que saberlo te hace ser consciente y responsable de lo que te pase y empezar a actuar en consecuencia, pero no es que un día amaneces y dejas de ser lo que antes o hacer lo que antes hacías mal. Pero bueno, mira cuánto la lectura de Aura te puede dar, de decirte cuál es tu problema, es un montón. La programación, o tu problema es lo que te está causando problemas, porque por ahí es una manera de actuar que te está dando problemas. La programación está codificada dentro del aura y durante la lectura se ven las imágenes mentales que simbolizan dicha programación. Claro, es como si nosotros viéramos un sueño, tendríamos que aprender el lenguaje, ¿no? Entre el espíritu y nosotros para entender qué me quiere decir con ese sueño. Y si está codificada dentro del aura, o sea, que una lectura te da las imágenes mentales, pero no te dice, sino que simboliza la programación. Al leer se transmite el significado espiritual de dichas imágenes y al comprenderlas, el ser puede elegir soltar esas creencias que dan lugar a la realidad que la persona está viviendo, sin ser consciente muchas veces de cómo y por qué vive determinadas situaciones en su vida. O sea, muchas veces escuchamos, muchas personas nos dicen lo que nos está pasando, como dice Pecoche en una enseñanza, que todo el tiempo hubo discípulos iniciados que nos trataron de ayudar en muchas disciplinas, pero que no los escuchamos. Entonces que en un momento algo, una palabra, atrae tu atención y ahí haces a ver qué pasa, qué es esto diferente. Entonces, ver que una persona hace esos comportamientos repetitivos y decírselo no ayuda, sino que cuando esa persona puede escuchar o que escucha algo diferente, tal vez pueda hacerlo, ¿no? De empezar a tratar de cambiar o de verse, por lo menos. A ver, dice, el campo energético humano es una manifestación de la energía universal, íntimamente vinculada con la vida humana. Usualmente se le denomina aura y se describe como un ente luminoso que rodea el cuerpo físico y penetra en él y que emite su propia radiación característica. O sea, no hay ningún aura igual a otro, es absolutamente personal. Y el hecho de que se pueda percibir, hay personas que pueden percibirlo, dicen que pueden describirlo, que lo pueden leer, como vimos hoy, tiene que ver con, hay una máquina que dice que puede ver tu aura, pero eso está también muy personal, creer y ver qué persona, hay personas evidentes que ven tu aura. El aura humana o campo energético es la parte del campo energético universal relacionada con el cuerpo humano. Dice, basándose en observaciones, los investigadores han creado modelos teóricos que dividen el aura en varias capas o cuerpos que se interpenetran y rodean mutuamente en capas sucesivas. Cada cuerpo subsiguiente está compuesto por sustancias más finas y vibraciones más altas que el cuerpo al que rodea y en el que penetra. O sea, esas capas son los chakras, ¿no es cierto? Cada capa viene definida por sus posiciones, color, brillantez, forma, densidad, fluidez y función. Se cree que hay 7 capas y cada capa parece distinta y está relacionada con un chakra. Es decir, la primera capa asociada con el primer chakra, la segunda con el segundo chakra y así sucesivamente. Cada capa aural tiene su propio juego de 7 chakras mayores, cada uno situado en el mismo lugar del cuerpo físico. Impresionante para mí. Impresionante porque
si cada color quiere decir un estado diferente de energía, ¿no? O un grado diferente de energía, quiere decir que mirar las vibraciones o las diferentes energías que tenemos en el mismo aura, ¿no? Dice, si tenemos un estado elevado de conciencia, estamos relajados. Si serenos, el aura indudablemente estará clara. Si en cambio vivimos situaciones difíciles, el aura estará más oscura porque se desequilibra. Al estar formada de energía electromagnética como un imán, tiene magnetismo. Según la carga de energía que irradia, es el tipo de energía que atraemos. A mí me regalaron una sesión de Reiki, que después lo vamos a ver acá en Reiki, que, o sea, en vez de hacerme masaje me regalaron una sesión de Reiki. Yo sin tener conocimiento de lo que significa ni de lo que hacía. Y sentí realmente que, o sea, y nadie me tocó, sentí realmente que me relajó y que me cambió en esa hora que estuve. O sea que lo pude percibir a pesar de no tener ningún dato antes, ¿no? De qué significaba el traspaso de energía. Sí había leído de un cura que tenía esto, de que decían que te curaba con la imposición de manos. Dice, es fácil ver el aura si la persona que contempla está en un estado expandido de conciencia, en una fase alfa de funcionamiento cerebral o en un estado de gran serenidad. Verá distintos patrones de energías y colores por encima del cuerpo físico de las personas que observe, sobre todo alrededor de la cabeza. Las personas clarividentes ven el aura completa que presenta el aspecto de un huevo que circunda a la persona, e incluso el color y matices de las energías que bordean los órganos internos del cuerpo. También pueden ver memorias y eventos pasados que continúan teniendo un impacto en el presente del individuo, que es lo que decía el anterior, que podían percibir como la historia, ¿no? de otras vidas. ¿Cómo funciona nuestro campo aurico? Y esto es de física cuántica. Dice, nos revela que si dividimos la materia hasta la partícula más pequeña posible, esta subpartícula es energía condensada, de manera que las formas de energías más densas dan lugar a un cuerpo físico. Las formas de energía más ligeras dan lugar a cuerpos energéticos sutiles. Y esto era lo que hablaba hoy de que como algo que solamente energía, ahora ya con este conocimiento, aunque no entendamos mucho, sí tenemos conciencia de que se puede medir, se puede hacer más denso y más sutil según el grado de energía que tenga. A mí me pareció muy interesante, algo que no conocía. Otro concepto importante es la frecuencia, el número de veces que se repite algo en el tiempo. Ondas energéticas de alta frecuencia que se repiten más veces en el tiempo dan lugar a cuerpos sutiles más densos y más lentos. Viajan más lentamente a través del espacio y cuestan más tiempo de modificar. Ahora bien, una vez que han sido modificados, se mantienen más en el tiempo porque son más estables. Y eso es lo que me refería hoy, que a veces pensamientos negativos tardamos más en sacarlos, pero cuando los sacamos es muy difícil que vuelvan porque ya tuvimos que haber vibrado diferente para poder eliminarlos. Las ondas energéticas de baja frecuencia se repiten menos veces en el tiempo, dan lugar a cuerpos sutiles más ligeros y más rápidos, en consecuencia son más susceptibles al cambio y más inestables. Cuando pasó esto del COVID decía que el virus vibraba muy bajo y que era difícil que personas que tenían una vibración alta pudieran tener el virus, como si fuera que podíamos rechazarlo con esta energía, ¿no? Del campo áurico. Dice, no debemos confundir, se me fue ahí está.
frecuencias altas con vibraciones altas. Son dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de subir nuestra vibración, estados emocionales más llevaderos y agradables como el agradecimiento o el amor, lo que estamos es bajando la frecuencia de onda o buscando una onda coherente con una frecuencia rítmica. Cuando hablamos de estados vibratorios bajos como la tristeza o la culpa, se relaciona con frecuencias de onda irregulares o más compactas propias de estados más densos. Eso tiene que ver con esto, que por más que no sea algo que estudiemos y que nosotros podamos medir o decir, no estoy vibrando muy alto, muy bajo, saber que tiene que ver con algo físico tal vez lo haga más real, podamos tener más conciencia de cuánto es el valor de eliminar pensamientos negativos o que son nocivos para nuestro vivir feliz o más en paz que estar cargando, ¿no? Cuán importante es eliminar esa carga de negatividad y cuánto influiría para sanar nuestro cuerpo. Dice, las ondas de alta frecuencia más cercanas al cuerpo físico, porque cuando el aura, cuando se va alejando esa energía del cuerpo, va cambiando de frecuencia. Dice, más cercanas al cuerpo físico son más estables, más densas, más lentas, y cuando están más alejadas del cuerpo, más inestables, más ligeras, más rápidas. O sea que en la primera parte podrían estar quedándose, como dice, pegados los pensamientos del entorno, del ambiente, pero que es más difícil que penetren en la más cercanos al cuerpo físico. Bueno, así que ahora vamos a empezar con la red psicológica en logosofía, que es el nombre que le da al campo áurico. Dice que en realidad es como nuestro ángel de la guarda, que el mundo común, dice, común se refiere a los que no es logosofía. Llamamos ángel de la guarda porque nos previene de determinados peligros. No es sino la red psicológica que rodea la periferia del cuerpo y que está formada por una sustancia sumamente sutil y elástica, sensibilísima a las impresiones, que se extiende aproximadamente a 1 metro de distancia del cuerpo y es como un tejido de filamentos, invisible para los ojos incapaces de ver, más o menos similar a la del sistema nervioso, pero con la leve diferencia de que el entrelace de sus fibras es más tupido. Así, esa red psicológica recubierta de filamentos es de una sensibilidad extrema. Es interesante ver esto de que como no sabíamos la existencia, nuestro ángel de la guarda, es como que hubiéramos desoído, ¿no? A nuestro ángel de la guarda que nos estaba tratando de hacer ver. ¿Me fue? Ahí está. Cosas que no atendimos. Dice, no puedo leer el primer párrafo. ¿Alguien lo puede leer, chicas? ¿Doris? Te leo si querés. ¿Podés leerme la primera parte, Vero? Dale, porque Dale. no la estoy viendo. Cuando la red opera solo con la mente inferior, todo pensamiento que vaga a su alrededor se engancha en estos filamentos y no bien siente alguna afinidad, se desliza por entre ellos hasta penetrar en la mente. Cuando son pensamientos de naturaleza violenta, que llevan en sí esa especie de tic nervioso o pequeños sacudimentos que podría llamar automáticos, perturban el buen funcionamiento de la red psicológica porque la sacuden constantemente con esos impulsos de violencia. Mira, Vero, Viviana quería decir algo, capaz que Sí, está con la manito sacamos del levantada. tema. Dímelo. Hola, buena tarde. Hola. ¿Cómo están? Qué ¿Cómo alegría estás? verlos. Igualmente. Muy bien, qué alegría estar con ustedes acá hoy. Me alegro. Feliz Y Día de la Mujer. acá, Gladys, tan bella. Para todas, espero que las hayan hecho sentir muy bien, mujeres maravillosas. Creación divina de Dios y de la divinidad. Ángeles terrenales. Gladys, Dime. estoy encantada de poder estar hoy en esta charla porque este año
he querido elaborar un taller que tiene que ver con la energía, porque como lo mencionabas ahora, lo que debemos preocuparnos es por hacer una alta vibración, pero me quedé ahí muy inquieta con la filmina anterior donde mostrabas las ondas y quería como hacer un pequeño énfasis para tener A como ver, claridad. Eh, entiendo yo que cuando las ondas están muy continuas, esto quiere decir que la vibración está elevada y me está protegiendo, replicando exacto, alguna exacto, negatividad. Y cuando exacto. están muy extensas, como muy divididas una de otra, se pone mi aura como débil y puede impermeabilizarse de pronto en mi mente temas negativos del entorno. Entran todos los pensamientos, porque, ¿qué pasa? Cuando los filamentos están así, dice como si fueran muy rápidos, no pasa porque están atentos, están conscientes, es como si no pasara nada que ya no tuviste un pensamiento o permitiste en el pensamiento. En cambio, cuando vos estás bajo que de repente estás pensando, o sea, dejaste tu mente, te pusiste inconsciente y te estás yendo, te despistas, distraes, empiezan a entrar pensamientos a los que no le diste permiso. Y ahí dice, donde tu frecuencia es más inestable, más ligera, y entran todos los pensamientos, porque sin permiso, es como una casa se llena de ocupas, ¿viste? Así Bueno, es como vamos, bueno, perjudicando supuestamente esa red. yo quisiera hacer un compartir de algo que en algún momento aprendí. Este tema de que tenemos unas capas y otros cuerpos adicionales al físico, se podría decir que el cuerpo áurico es el cuerpo de la vibración, pero también tenemos un cuerpo mental y realmente las enfermedades no Sí. entran primero al cuerpo, sino que primero entran en esas capas y cuando interrumpe esa enfermedad y va cortando es cuando ya llega al cuerpo. En alguna práctica, en algún momento, a mí me explicaron que uno podía envolverse como en una bomba. Haz de cuenta que te metiste a una bombita y esa bombita de color violeta, que Ah. violeta es un color que tiene que ver con la alta vibración, azul es amor, violeta tiene que ver con... Violeta, cambio, ¿no? Conmutación, me parece como esto de elevarse, Ok, a evolucionar. veces, porque todos los días no estamos con el mismo ánimo, ¿cierto? A veces pasan de pronto en la vida cotidiana, porque esta información me encantaría mucho que pudiéramos participar en cuanto a lo práctico, diría yo, porque de nada nos sirve tener el conocimiento si no lo ponemos en la práctica. Y sería fabuloso que pudiéramos hacer esa práctica, que cada una pudiera experimentarlo, porque en algún momento estás trayendo a mi recuerdo. De hecho, esta mañana me fui orándole al ángel de la guarda. Yo conduzco moto y me tengo que desplazar hasta otra ciudad para mi trabajo. Y bueno, todos los días no son iguales, hay días que son un poquito más fríos, llueve bastante y bueno, voy en moto y en el camino me voy en mi mente recitando la oración del ángel de la guarda, ¿cierto? A mí acabas de Sí. mostrar una filmina que me pareció divina, de que cuando estoy hablando del ángel de la guarda empiezo a tejer una red, se podría decir una red como una arañita, Claro, que lo que de hace es protección. cubrir, de protección, pero también en algún momento me explicaron que yo imaginariamente podía en la mañana envolverme en una bomba de color violeta, que obviamente es imaginaria para mí, pero me voy a hacer, como también lo puedo emitir con alguien, con un hijo, con alguien que queramos emitir de protección, para que esa bomba pueda protegernos. No nos va a proteger como tal, de tener encuentros, porque igual me voy a encontrar con personas, pero de alguna manera va a protegerme frente a esas energías, porque resulta que en este momento no nos estamos tocando, pero estamos compartiendo energía todos los que estamos en este momento. Uno comparte energía desde Sí, su palabra, desde su sí. pensamiento y mucho más cuando abrazo a alguien. De hecho, dicen que los abrazos deben de ser tocando la parte del corazón a corazón y también haciendo una venia, porque realmente somos seres divinos, ¿sí? De pronto inconscientes, pero a veces sin querer otros seres
vienen y nos contagian de unas energías que no son ellos mismos conscientes que las están percibiendo, y entonces nosotros resultamos contagiándonos, pero no podemos pensar que nos tenemos que aislar porque, ay, no voy a tocar a tal persona, no porque me va a contagiar, no, porque tampoco podemos vivir desde el miedo. Es el poder dar en práctica estos conocimientos, pero más llevados a, ven, ¿y qué ejercicio yo podría realizar? Porque me pasa que a veces me llegan pensamientos desagradables, y digo, pero la energía está en este lugar, qué pensamiento Sí, tan sí. desagradable. Nosotros hacíamos eso, Vivi, re. Ahora, seguí, terminá, porque realmente con Catalina hacíamos muchas de lo que vos decís, llevar a la práctica, de lo que decía de los colores, de que entras de que se va alguien de tu casa y sentís que pesa el aire, esto de ventilar y prender saumerios, y te decía 3 saumerios que tenías que prender siempre, mirra, incienso, y no me acuerdo el próximo, creo que era el elegido, Benjui, algo así, y que eso lo hagas como algo, como para que esa energía se vaya, porque sentías que sí, vos podías percibir la pesadez, ¿viste? Así que sí, está bueno lo de la práctica, me encantó. Sí, es como si me metiera en una capa de un héroe. Claro, Vemos que todos los héroes en las claro, películas animadas y de ficción, ellos se ponen un traje. Ellos son claro, humanos, se les ve con piel, pero se ponen un traje, que ese traje los está salvaguardando a ellos, aún estando en situaciones de querer ayudar en peligro y de claro, querer ayudar, y es ese traje lo que les permite a ellos impermeabilizar lo que ellos tienen por dentro, sin dejar de querer hacer la ayuda, obviamente desde que sea permitido, porque no podemos interrumpir en las experiencias, ¿cierto? Eso pues ya lo hemos ido poco a poco aprendiendo, pero es decir, me voy a poner mi traje de héroe porque me tengo que considerar un héroe, porque además de ayudarme con mi iluminación, puedo ayudar a otros, sí. ¿cierto? Y ahí mismo también, cuando vos iluminás un pensamiento, cuando vos podés, hay muchas veces que podés detener un pensamiento, y alguien que cree tener la razón en algo, decir, bueno, pero puede haber, y le cambias el pensamiento y decir, no, puede ser que no sea, no es una mala persona, solamente está en el mismo lugar incipiente de evolución, entonces todavía tenés que darle lugar a ese paso para poder entender que está llevado por pensamientos y no son pensamientos propios, a ver si catalogar esos pensamientos y ver de dónde nacen, o sea, darle una oportunidad, porque muchas veces nos hemos equivocado igual. Y el maestro también dice varias veces, dos veces, vos no podés catalogar a una persona o juzgar a una persona por una vez que la ves y por una reacción mala, porque puede ser un accidente, puede ser algo que pasó en ese momento, pero que se necesitan 2 o 3 veces para decir, si una persona 3 veces, o sea, actuó bien, hizo todo bien, y entonces decir, bueno, es una persona apacible, serena, ¿entendés? Pero no podés, ni para buen ni para mal, tomarte una sola vez o 2 para decir que una persona es o no como debería ser. Pero sí que cuando uno logra esa serenidad y transmitirla a que alguien, no, mira, no lo había pensado de esta manera, que muchas veces pasa, de tener ese pensamiento negativo y lograr que nosotros también estuvimos en ese lugar en algún momento. Fuimos también ignorantes de cómo sanarnos, de cómo hablar bien, decir la palabra adecuada en el momento preciso. Ponernos en ese lugar para comprender al otro también te sana a vos, porque esa persona está acompañada y te manda esa buena energía. Por eso digo yo que eh, la onda es estar en frecuencia con el otro también, todo el tiempo, porque vas aprendiendo y a la vez te vas como retribuyendo la energía que das. ¿Viste? Cuando vos tenés esto de poder colaborar con el pensamiento de otro. Gladys, Bueno, chicas, ¿seguimos? Sí. Gladys, lo que dice Vivi del tema del traje, Rosana lo usó con nosotros en el núcleo cuando vimos la parte de pensamientos. O sea, levantarnos y imaginariamente cuando nos estamos bañando pensar que nos estamos dando una ducha dorada que nos va a proteger,
y después ponernos el traje, justamente las palabras que usó Vivi, impermeabilizante, que no deje que los malos pensamientos nos invadan y poder ser nosotros mismos. Usó sin querer las mismas palabras que usó Ro. Las mismas palabras. Y bueno, Sí. o cuando estás enojado con alguien, que te decía, si alguien sentís que tiene envidia o celos de vos o tiene alguna energía diferente hacia vos y la percibís, dice, mandarle rayos rosa. Sí, también. Y mi De hija sí amor, rayos vive de amor diciendo eso, rosa. mandarle amor, mandarle amor. Sí, ¿Sabes una cosa? Ayer viví esa experiencia. Ayer traté de estar muy consciente porque hay una frase que estoy utilizando todas las noches, que también la leí de un personaje cuántico, después les doy el nombre porque se me escapa. Él decía que en la noche repetirse estas palabras. Siento que están pasando cosas maravillosas, extraordinarias, milagros. Está sucediendo cosas fantásticas para mí, para los demás. Y decirlo en la noche hace que tu día anterior, tu subconsciente, empiece a recrear que van a ocurrir cosas fantásticas. Y hubo algo fantástico, hubo un evento fantástico que me ocurrió ayer desde mi parte interna, ¿cierto? Porque uno vive historias en lo externo, pero hay una historia interna, hay un foro interno que tú estás viviendo que no somos muy conscientes de él. Pero ayer estaba realizando una exposición en mi trabajo y de pronto pues hay un personaje en mi trabajo que de pronto no tiene muy buena empatía con mi persona o bueno, no sé, habrá sentimientos de pronto De miedo que le quites. competencia, bueno, no sé, qué sé yo, que uno a veces se mete que no deberían de ser así, porque para todos hay, y en su rostro yo podía leer los pensamientos que estaba teniendo porque su rostro me lo estaba diciendo todo, y era yo quien estaba dirigiendo la exposición y yo pasó algo fantástico. ¿Qué fue lo fantástico que pasó? Que sentí que mi conciencia en amor, y cuando digo conciencia en amor, porque es la única que puede entender las cosas sin conectarse con esos sentimientos bajos, de miedo, de envidia o de, bueno, qué sé yo, estaba tan elevado que percibió ese sentimiento de desprecio y desdén de esa persona y yo dije, no importa, como que mi conciencia dijo, no importa, ella puede estar así, pero tú estás en vibración alta. Entonces hubo un momento en que yo cerré mis ojos y dije, permite que tu divinidad, permíteme que mi divinidad abrace tu divinidad, porque ambas estamos acá para aprender en amor. Sí. Y por arte de magia, después de unos minutos, después de seguir y seguir, vi en ella un rostro completamente diferente al que encontré cuando entró. La vi sonriente, la vi conectada y yo dije, qué maravilloso lo que está ocurriendo y fui consciente de esto. Y no me conecté con la parte incómoda, molesta de su ego, sino que traté de que mi vibración en amor conectara con la vibración de su divinidad en amor. Y el tema fue fantástico porque la tarde se tornó de una manera muy diferente y la verdad que fue agradable y de aprendizaje, porque la idea era que llegáramos a aprender, ¿cierto? Entonces quería como compartirles. Sí, esa está muy bueno. situación. Está bueno. Aparte de que yo pienso que hay personas que indefectiblemente sin conocerte, como por ejemplo las mujeres en el auto, porque yo ahora soy una reciente manejadora de auto, Ajá. hace 5 meses que manejo un auto, y voy y me hacen cara fea antes de que yo haga nada, ¿viste? Entonces yo me quedo así como, pero, o sea, hay una intención previa a que haga algo, digo, ¿viste? Como el hombre, a ver una mujer ya, y no sé, de repente por ahí el primer día que salgo a dar una vuelta, no me animé a pasar entre dos autos porque tenía poco lugar y el señor me dice, ¿a dónde fuiste a manejar? ¿A dónde fuiste a aprender? ¿Quién te enseñó a manejar? Me dijo. Y yo le digo, ay, no tengo una tarjeta de la academia, ¿viste? Pero bueno, te la consigo. Y yo le decía así, no te, mami, mi mamá me dice, Gladys, me parece que te quería decir algo feo. No, mamá, no. Era porque quería aprender él también, ¿viste? Y mi mamá me hace, ¿viste? Pero si yo me conecto con
o sea, tenía que salir insultando a todos los hombres igual, porque es tremendo. Cada vez que salgo hay alguien que te mira como diciendo que haces en un auto, a pesar de la edad, en los años y en el espacio, ¿no?, que la mujer está ocupando, siguen con ese pensamiento retrógrado. Entonces yo digo, hay una intención ya de que yo no soy el único malhumorado, te voy a malhumorar del día vos también, ¿viste? Así que sí es difícil a veces conectarse con eso que vos decís, con el amor, y decir, bueno, te mando esa vibración. Vos lo conocías, es una persona que sabés de repente qué tipo de persona es, sí, pero que hay algo de vos que lo supera o que no le está como cerrando, no está entendiendo, pero sí es inevitable que existan, y el tema es no conectarse con esa parte baja, sino mantener tu vibración, como decías vos, alta, y seguir con tu vida sin esa demora en esa persona, ¿entendés? Porque justamente cuando nos quedamos en algo repetimos ese pensamiento de que en algún momento te hizo un mal momento, te Ajá. colocó en un mal momento. Bueno, vamos a seguir con lo que... ¿Dónde estábamos? Ahora me decís dónde estamos. Ahí creo, ¿no? Viviana. A ver, Vamos, ¿qué me decías? Vos lo leíste. estamos acá en la Interior, red ese, ahí. psicológica. Ahí. Bueno, dice, ¿qué quiere decir cuando? Porque nosotros también actuamos con la mente inferior. Dice, cuando la red opera solo con la mente inferior, quiere decir cuando nosotros estamos distraídos, cuando estamos, algo nos mantiene alejados, por ejemplo, no sé, estamos mirando la tele y estamos planchando, y en vez de tener el pensamiento dirigido a algo que nos interesa, lo dejamos vagar. Nos quedamos en mundo común. El mundo común es en el que no es el del espíritu, no porque sea de menor calidad, sino es de diferente. Dice, todo pensamiento que vaga a su alrededor se engancha en esos filamentos. No quiero decir que los traspase, pero quedan enganchados. Y donde vos bajás tu pensamiento, o de repente tenés ese pensamiento, ay, ¿por qué me habrá dicho la otra vez mi cuñada tal cosa? Bajás un instante y se te aglomeran esos pensamientos ahí a donde te descuidaste o te distrajiste. Por eso es tan importante mantener la concentración, o como se dice, ser conscientes, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, volver, pero no atrayendo esa clase de pensamientos. Dice, cuando son pensamientos de naturaleza violenta, se llevan en sí esa especie de tic nervioso, que llevan en sí, esa especie de tic nervioso, pequeños sacudimientos que podrían llamar automáticos. Un montón, vi un montón de personas así, perturban el buen funcionamiento de la red psicológica porque la sacuden constantemente con esos impulsos de violencia. Suponed que en vez de un pensamiento fuera una bandada de pensamientos de esa naturaleza los que se enganchan en la red, de inmediato, al percibir el estado de debilidad mental, penetran en ese recinto e irrumpen con toda violencia. Es como si se saquearan una casa. ¿Viste cuando el otro día vimos cómo saqueaban una casa porque era una película? Bombardearon un lugar y saqueaban, no sé si era esto de, de Rusia, que saqueaban un supermercado, y yo decía, pobre gente, no ver cómo se convierten en ladrones en un momento, ¿no? Tal vez por la necesidad o por la violencia o por el estado de gravedad de la situación. Pero si todos hicieran todos juntos eso en un momento que no pueden controlarse, qué manera de dejar de ser humanos, ¿no? Como algo tan cruel como una guerra puede convertir a las personas. Por el contrario, cuando acude a la red psicológica un pensamiento de bien, muchas veces por llamado de los que se encuentran en el recinto casamental del discípulo, ese pensamiento hace la misma operación de deslizarse por entre los filamentos, pero sin ocasionar la más leve alteración en la red. Bueno, y a esto se debe de que, como son pensamientos que son afín con los que tenemos en la mente, no alteran a nuestra red psicológica, lo que no ocurre con los otros que están enganchados en los filamentos, y cuando bajamos la,
del estado de conciencia llegan hasta nuestra mente, o penetran nuestra mente, como si abandonáramos la protección. Dice, muchos de los que tomamos contacto con Logosofía llegamos con la red psicológica semidestruida. Y eso era lo que decía hoy, que cuando uno empieza a tener conciencia de qué son los pensamientos y de cuántos no son productos de nuestro propio acervo, ya tenemos la red psicológica semidestruida. Dice, por tantas sacudidas violentas, porque en realidad estuvimos demasiado tiempo sin saber que teníamos este aura o esta red psicológica a la que teníamos que proteger. Logosofía comienza por tonificar ese organismo psicológico, iluminando la mente y llenando el corazón de nuevos y fecundos sentimientos para que esa red pueda ser reconstruida y utilizada para la defensa y preservación de la vida. En los niños, dice, la red psicológica en el niño no está organizada, es provisoria, podría decirse prestada. Esta red se rasga y desaparece en la pubertad, que debe ser porque se me tapó. Y sabes que Catalina nos decía de que en el niño, a los 14 años, cuando aparecía el sexo, los amigos, la parte superficial, ¿no? Porque deja de estar en su mundo y empieza a estar en el mundo de los amigos y de la escuela. Entonces ahí pierde la red psicológica y empieza a crear la propia. De igual sutilidad, la red que en el niño es tan diáfana solo se conserva hasta la pubertad. En cuanto surge la fuerza creadora, aparece la red en su aspecto natural. Sujeta al sistema nervioso y la tensión de los filamentos aumenta considerablemente cuando el niño se encuentra dormido, entrando en el campo. Eso de cuando el niño está dormido que pega los sacudones, me acuerdo de que yo siempre pensaba qué le pasaría, y dice que la red psicológica se mueve percibiendo por medio de la red al otro cuerpo que lo roza y tiene estos sacudimientos. Pero antes decíamos que el ángel de la guarda era solo de los niños y que él era el que protegía porque lo salvaba todo el tiempo de accidentes y de cosas, y que una vez que entraban en la pubertad, dejaba de tener, Catalina decía que dejaban de tener como si fuera relación directa con el espíritu. Hasta los 14 años era como que hasta podían crear esto de los amigos invisibles, que todo el tiempo tenían un campo de actuación donde todo el tiempo hacían como un intercambio de ideas, podían crear una guerra, un juego, podían armar una situación, intercambiar palabras, todo lo que les pasaba lo hablaban con esos personajes imaginarios y podían crear ese mundo donde resolvían sus propios problemas. Por eso decía que era tan importante que el niño tuviera ese mundo fantástico, porque si nosotros hiciéramos lo mismo, también dejaríamos de tener muchos de los problemas que teníamos, porque no intercambiamos, porque no hacemos una asociación de lo que nos pasa con nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiene que ver, no? Ahí, y esta parte la puse porque en realidad el Reiki hace esa imposición de manos, ¿no? Para curar. Les hablaba hoy que había un padre Mario, no sé si se acuerdan, si todos conocen, que se llamaba, hizo una película que era Las Manos, pero el padre Mario, no me acuerdo de qué pueblo de Buenos Aires era, pero él le adjudicaron el título de sanador y no era sanador. Él decía que percibía que, haciendo una imposición de manos, qué parte de tu cuerpo no funcionaba o estaba funcionando mal. Entonces él, cuando hacía esa imposición de manos, percibía donde no había energía. Así él se hizo, decía, tenés que ver tu corazón, tu páncreas, tu estómago, o sea, él percibía eso y decía que la gente iba al médico y le decía justo que ese era el problema. Pero me gustó esto porque dice
El Reiki también se ocupa de la energía y que eso decía que muchas veces sin conocimiento podemos hasta recibir esa sanación, ¿no? Tal vez momentánea de un estado de ánimo. Dice, es una terapia curativa, natural, segura, holística, pues trata al ser humano como un todo, fácil de usar y puede tratar muchas enfermedades agudas y crónicas, tales como sinusitis, rinitis, asma, cistitis, fatiga crónica, artritis ciática. Mirá todas las cosas que trata el Reiki: insomnio, depresión, promover el bienestar espiritual, mental y emocional. Esta técnica japonesa se utiliza para reducir el estrés y sirve para la relajación, que también promueve la curación. Se lleva a cabo por un profesional capacitado mediante la imposición de las manos en el individuo. Se basa en la idea de que la energía fluye a través de nosotros y puede utilizarse para estimular el proceso de curación, que es más o menos lo que estábamos hablando con Viviana recién. Se puede aliviar y curar a un paciente transmitiéndole vibraciones sobre la red psicológica. Esta, impregnándose de esas vibraciones, por reflejo llega al sistema nervioso e influencia a la red ganglionar de los bronquios, etc., neutralizando los efectos del ataque y calmándolo. Pero acontece que a fuerza de repetir esta operación, la red psicológica se acostumbra tanto a las vibraciones que luego ya no se produce el reflejo. Necesita entonces un descanso, exactamente como ocurre con los medicamentos físicos.